Así que le invito a que, si es posible, me pueda acompañar en pie a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. La prédica de hoy es basada en todo el libro, en todo el capítulo 3. No vamos a dar lectura a todos los versos, pero es basada en todo el capítulo 3 de los Hechos. Y como título, una iglesia que sana a la gente. Una iglesia que sana al caído. Una iglesia que bendice, que hace misericordia. Vamos a dar lectura a los primeros 10 versos. En el nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 3, del 1 al 10, pero vamos a estar discutiendo los 26 versos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Le pido que me acompañe a orar en este momento. Amén. Señor y Padre nuestro, Dios de amor y de misericordia, cuán grande y cuán maravilloso tú eres, Señor, en esas palabras, Señor, leídas, Señor. Palabras que son dictadas por ti, Señor, y que en esta mañana, Señor, nuestro pastor trae un mensaje, Señor. Yo te doy gracias por él, Señor, porque en el momento en que muchos de nosotros nos hemos caído, Señor, como hizo Pedro, Señor, nos han levantado las manos, Señor, para nosotros poder seguir hacia adelante, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición de esa palabra, Señor. Y úngelo en este momento, Espíritu de Dios, para que la palabra que Él traiga sea también de paz y de consuelo a todos los aquí presentes, Señor. Yo te lo dejo en tus manos, Señor mi Jesús. Son las mejores manos que yo lo puedo dejar, con la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Puede tomar asiento. En Betel tenemos un nuevo comienzo. Después de 7 meses que estuvimos sin reunirnos, prácticamente todo online, es un nuevo comienzo. Y Dios quiere formar nuestras vidas y Dios quiere hacer una Betel nueva. Dios quiere que Betel sea hecha conforme a la imagen de la iglesia de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas, donde se cuentan todos los hechos, valga la redundancia, de los apóstoles. Todos los milagros que ellos hicieron, todas las prédicas que ellos lograron hacer,
todas las personas a quienes Dios salvó por medio de ellos están escritas en el libro de los Hechos, pero también está escrito y está implícitamente expuesto el tipo de iglesia que Dios ama, el tipo de iglesia que Dios quiere. Dios no quiere una iglesia que no ore, como dijimos en el capítulo 1, sino que Dios quiere una iglesia que esté concentrada en la oración, que en lo que esperamos a la segunda venida de Jesucristo, que viene pronto, no sabemos cuándo, pero viene, que estemos orando al Señor. Que Dios nos tome con las velas encendidas, con las lámparas encendidas, como dice Mateo 25, de las 10 vírgenes, que 5 estaban con su lámpara encendida y 5 no. Que seamos esas 5 vírgenes, esas 5 mujeres vírgenes que esperaban a su marido con sus lámparas encendidas, con oración, con ayuno, con meditación. Eso es el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos que Dios quiere una iglesia llena de su Espíritu Santo, no llena de carnalidad, ni llena de pensamientos humanos, ni estrategias humanas, ni cosas que los hombres se inventan, sino llena absolutamente del Espíritu Santo de Dios, de lo que es esa tercera persona de la Trinidad, llenos del Espíritu Santo. Y en este capítulo 3, el Señor toca nuestros corazones porque Dios quiere una iglesia que sane al caído. Dios quiere una iglesia de misericordia. Dios quiere una iglesia que salga afuera de las 4 paredes en buen español y en buen puertorriqueño, y que salga a una sociedad que es pecaminosa, a una generación vil, a una generación que no quiere saber de Dios, pero una generación que necesita a Dios, que nosotros salgamos y sanemos al caído. En este capítulo 3 vemos cómo Pedro y Juan fueron al templo. En aquellos tiempos todavía se celebraban los sacrificios a Dios, pero ellos no fueron en el tiempo de los sacrificios a Dios. Ellos fueron luego, que es a la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, a la hora de la oración. Y a las afueras del templo ellos se encuentran con una escena muy interesante. Y es un cojo, un paralítico, un mendigo, un deambulante. Una persona que no podía sustentarse por sí misma o por sí mismo y tenía que pedir dinero, pedir limosna para poder alimentarse, para poder hacer sus cosas. Y usted sabe que muchas veces estas personas no nos miran a los ojos. No sé si usted ha visto personas que no miran a los ojos, como que miran de reojo, como que son tímidos o como que consideran que son más bajos que uno, ¿verdad? En ese sentido. Y Pedro dijo, no, míranos porque nosotros somos iguales que tú. Tú eres igual que yo. Estamos en la misma barca. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos hemos fallado a un Dios santo. Nosotros somos los apóstoles, ok, Dios nos escogió, pero nos escogió de lo vil y pecaminoso para avergonzar a los sabios, y nos escogió de lo humilde para avergonzar al orgulloso, porque eran simplemente 2 pescadores a quienes Cristo escoge. Y les dice, míranos, y al mirarlos, Pedro fue honesto. Pedro no era rico, Juan no era rico, eran pescadores. No tenían dinero para darle al cojo. Pero hermanos, entre dinero y sanidad, ¿cuál usted escogería? ¿Qué precio tiene la sanidad de unas piernas? Si yo te ofrezco ahora un paquete y un maletín con 20 millones de dólares, toma 20 millones de dólares y tienes paralítico para toda la vida. ¿Quién diría que sí aquí? No hay precio. O sea que Pedro y Juan, más que darle algo al cojo que quizás le servía para ese día, quizás esa limosna o ese dinerito le servía para comer ese día, Pedro y Juan, por medio del Espíritu Santo, le dieron algo mucho mejor. Algo que impactó la vida completa de este hombre. A tal punto de que este cojo fue como aquel leproso de Lucas, que habían 10 leprosos y el Señor sanó a los 10. ¿Recuerdan esa historia? Y de esos 10 solamente uno de esos 10 leprosos, uno solamente fue y dio gracias a Dios. Pues este cojo fue ese uno también.
fuese uno que al ser sanado, al poder caminar, y recuerden que era un hombre que nunca había caminado en su vida, sus piernas estaban dormidas, adormecidas totalmente. Dice que ahora tenía más fuerza que tú y que yo, porque quizás si yo los mando a saltar a ustedes, usted no va a poder. Pero este cojo estaba saltando y estaba dando gloria a Dios, y estaba bendiciendo a Dios. Entonces el Señor nos llama y nos bendice con esta historia, porque es el punto de partida, el punto de lanza para Pedro hacer su segundo sermón. Para Pedro predicar por segunda vez en el libro de los Hechos. Ya lo vimos predicando en el libro de los Hechos capítulo 2, ahora lo estamos viendo en Hechos capítulo 3, tomando como punto de partida el asombro de la gente al ver al cojo, al mendigo caminando. Al ver al que no tenía posibilidades, ahora tenía posibilidades de vida. Al ver al deambulante alabando y adorando a Dios. Y cuando Pedro ve este hecho de los judíos, porque a quienes Pedro les habla aquí es a los israelitas. No les está hablando a gentiles, a personas que no son de Israel, está hablando a los israelitas. Cuando Pedro le habla a ellos, toma esa sanidad. Es una manera increíble, hermano, como Pedro hace esto, por medio del Espíritu Santo. Y da un sermón exquisito, que este sermón nos sirve para todos nosotros hoy en día. Y lo primero que Pedro hace en todo el capítulo es que Pedro se contextualiza. Pedro ve a quién le está hablando y toma partido de eso, toma ventaja de eso para poder evangelizar. Hermano, el llamado que Dios nos ha dado, la misión que Dios nos ha dado es evangelizar. Tú le puedes dar un plato de comida a una persona y esa persona se va sin Cristo completamente. Muere y se va sin Cristo. Pero tú le puedes dar un plato de persona a una persona, valga la redundancia nuevamente, y le predicas a Cristo y la persona conoce a Cristo y se va con el estómago lleno y con el corazón y con el alma llena también a la presencia de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado como iglesia que sana al caído a contextualizarnos. Esa palabra suena un poco rara, pero esto es bien sencillo. A los niños yo le hablo como a niños. A los adultos le hablo como adultos. Cuando yo voy a los policías y voy a la comandancia de policía, yo sé a quién yo le estoy hablando. ¿A quién le estoy hablando? A un policía. Por lo tanto, no le voy a hablar de fuego, ni de apagar llamas, ni del parque de bombas. Voy a tratar de tocar ese corazón por medio de la sabiduría de Dios para que ellos me escuchen a mí. Y Pedro le está hablando a los judíos. Óigame, ¿quién es el Dios de los judíos? ¿El Dios de quién? Verso 11, verso 13. Acompáñame al verso 13. Y como Pedro le está hablando a los judíos, él apela al Dios de los judíos. Y lo primero que dice en el verso 13, porque recordemos que una iglesia que sana es una iglesia que se contextualiza. Es una iglesia que trata de camuflajearse. Dios nos ha llamado a ser agentes secretos. A camuflajearnos y estar en medio de una sociedad que no nos soporta, que no quiere a los cristianos, que atropellan a los cristianos, a mezclarnos con ellos, porque Dios no nos ha llamado, hermano, escucha bien, Dios no nos ha llamado a estar en un monte sagrado y escondernos allá a orar. Dios nos ha llamado al mundo. Y predicad a toda criatura. Entonces dice el verso 13, Pedro contextualizándose. ¿El Dios de quién? De Isaac y de Jacob. Y luego como que va más pequeño, ¿verdad? No te vayas allá, Abraham. Sí, te estoy diciendo que es Abraham, que es Isaac y que es Jacob. Pero escucha, es el Dios de tus padres. Es el Dios a quien tú sirves. Ese Dios a quien tú sirves, ¿qué ha hecho? El Dios de nuestros padres, ¿qué ha hecho? ¿Ha glorificado a quién? Y por medio de Jesús es que el cojo, ¿qué? Por medio de Cristo es que el cojo, ¿qué? Andó, saltó, alabó a Dios.
O sea, Pedro le está diciendo, no es por nosotros, es el cojo está caminando, sí, pero es porque Cristo lo sanó, porque es en su nombre que dimos esa sanidad. Y es ese Dios a quien ustedes sirven que ha glorificado a su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Pedro se está contextualizando. Y luego el verso 13 va con todas las armas, cañones, con todo hacia ellos directamente. Porque hermanos, el hecho de contextualizarnos no significa que no digamos las verdades. Dios es verdad. Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y Dios nos ha llamado a decir la verdad. Y a esos judíos que estaban allí, Pedro les dice en el verso 13, la segunda parte, a quien ustedes, a quien vosotros, a ese Jesús que es el Hijo de vuestros padres, ese Dios de vuestros padres es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese ustedes lo mataron, a ese ustedes lo entregaron, a ese ustedes escogieron a Barrabás antes que a él, dice el verso 13, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. O sea, escogieron a Barrabás antes que a él. Porque Pilato había dicho que le pusieran en libertad. Recordemos que estas personas eran los que dijeron, queremos a Barrabás. Y estas personas no solamente dijeron, queremos a Barrabás, mencionaron una palabra cuando se refirieron a Jesús. Crucifícale, crucifícale. Y Pilato no se sale de la jugada, ¿verdad? Pilato es tan culpable como los judíos. Pero Pilato se lavó las manos y Pilato dijo, allá ustedes, porque yo he tratado de resolver que se resuelva, que él salga libre. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y el verso 15 parece tan contradictorio, hermano. El verso 15 parece contradictorio. Porque dice, y mataron al autor, o sea, al creador lo mataron. Obviamente estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. Murió, sabemos por qué Cristo murió. Y luego entonces sigue Pedro contextualizándose, porque todo el mundo, quizás ellos no creían en Jesús, pero todos creían en Moisés, todos creían en Samuel, todos creían en los profetas. Y el verso 22, Pedro contextualizándose, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Y luego entonces Pedro, lo que está hablando aquí, es de que este Jesús es mencionado en el Antiguo Testamento. De que este Jesús no vino de la nada, vino de unas promesas que venían ya desde el Antiguo Testamento. Promesas que se le dieron a Moisés, promesas que se le dieron a Samuel, promesas que se dieron desde el Génesis cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente suya. Promesas desde el Génesis a Abraham que decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El plan de Dios era que Israel fuera el árbol que tuviera muchas ramas, como dice Romanos capítulo 11. Estábamos tú y estábamos yo ahí, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso Isaías 53:10 dice que ese Jesús verá linaje, vivirá por largos días, será resucitado. Es decir, lo que estamos viendo aquí es a un Pedro contextualizándose, sanando al caído. Como tú como iglesia, como nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que autoevaluarnos. Tenemos que pensar, tenemos que orar. Y tenemos que pedirle a Dios, Dios ayúdame a llegar a la gente. Dios ayúdame a establecer puentes con la gente. Como hizo Pedro. Esto no lo vemos solamente en Pedro, lo vemos en Pablo. En el libro de los Hechos, cuando Pablo le habla a los de Filipos, es de una manera diferente a como le habla a los de Atenas. Lo vemos también individualmente. Jesucristo es el rey de la contextualización. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, que era un fariseo de fariseos, a Nicodemo, que era alguien de la sinagoga, no es la misma forma que Jesús le hablaba a la mujer adúltera. No es la misma forma que Jesús le hablaba a otras personas. Señor, ayúdanos a ser una iglesia
que nos contextualicemos. ¿Cómo podemos contextualizarnos en este mundo para sanar al caído? Porque Dios nos ha llamado a consolar. Usted recuerda que yo he repetido que nosotros somos llamados a evangelizar, a discipular, a consolar, a levantar al caído. Y eso es otra característica que vemos aquí. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser una iglesia de acción, no de palabras. Voy a repetir eso nuevamente. Dios nos ha llamado a ser una iglesia de acción, no una iglesia de palabras. No sé cuántas veces a ustedes le han hecho promesas. Sí, yo voy para allá, claro, sí, yo te voy a buscar, claro, y yo voy a hacer esto. Y cuando llega el día, cuando llega la hora, ¿qué ocurre? No llegó. Pero si pasa una vez está bien, si pasa 2 veces, pues, si pasa 3, pues. Y si pasa 7 veces, entonces tenemos que leer Mateo 18 que dice que perdonemos 70 veces 7. Pero la idea y el contexto y lo que quiero traerles a relación con esto es que Pedro cuando le dijo al cojo, míranos, y luego cuando tenga tiempo te atiendo y sé sano, nos vemos. ¿No? No fue lo que ocurrió en ese momento dado específico de historia del Hechos capítulo 3. Lo que vemos es que Pedro, donde estuvo la palabra, ¿estuvo qué? La acción. Veamos por un momento ese verso 6. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el verso 7 nos dice, entonces Pedro se fue lejos y dejó solo al cojo de nacimiento. ¿No dice eso? Fíjate cómo aquí hay una palabra de bendición, ¿verdad? Una palabra de bendición. Güey, levántate, vamos, el Señor te ama, el Señor está contigo. El Señor quiere trabajar con tu vida, tiene propósitos para con tu vida. Nos vemos, ¿no? Pues el Señor tiene propósitos para con tu vida. Vamos, te voy a tomar de la mano derecha y te vas a levantar conmigo, vamos. Es una iglesia sí de palabra, sí, pero es una iglesia de acción. Entonces Dios nos ha llamado afuera. Yo creo que los domingos son tan gloriosos y tan preciosos porque nos congregamos, nos amamos, nos abrazamos, nos besamos, nos saludamos, nos consolamos unos a los otros, pero los domingos es el día del entrenamiento. Porque el trabajo está cuando salimos por las puertas de esta iglesia. El trabajo está cuando salimos a las 12, a las 12:30, a la 1 de la tarde, hasta que llegamos a la otra semana a las 10:30 de la mañana. ¿Cómo yo puedo sanar al caído? Pero no es sanarlo solamente de desearle un bien. Es cómo yo puedo levantarlo. ¿Cómo yo puedo hacer eso? El llamado de Dios para nosotros es que sanemos enfermos, limpiemos leprosos, resucitemos muertos, que echemos fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Este es el llamado de Mateo 10, verso 7, que Dios le da a los apóstoles. Y sí, hay un término literal aquí. Sí, claro que hay algo literal. Por medio de una oración Dios sana. Pero también hay un principio espiritual. Hay que estar con los enfermos. Hay veces que personas me dicen, nadie me ama, nadie está conmigo. En esos momentos, oye, yo estoy contigo. Pero el hecho de que yo esté contigo significa que Dios está contigo. No es porque yo sea Dios, se escucha bien, no. Es que somos los brazos de Dios. Somos las piernas de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el pensante, Cristo es el rey, Cristo es el que manda. ¿Usted sabe por qué mi mano está haciendo así? ¿Usted sabe por qué? Porque hay unas neuronas y hay una forma que yo no sé explicarlo científicamente, porque el que manda no es la mano, es la mente. Y la mano tiene que hacer lo que la mente diga. Cristo es la mente de Dios. O sea,
Cristo es Dios. Cristo es la mente, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Por eso decimos, si eres el dedo gordo del pie, si eres el dedo meñique del pie, si eres el ombligo, si eres las manos, pero eres parte del cuerpo y el cuerpo trabaja y el cuerpo hace porque todos estamos sometiéndonos al Rey, al grande, a la cabeza que es Cristo Jesús. Y el Señor nos ha llamado a salir como iglesia, como colectivo. Próximamente tendremos actividades para salir a la calle a sanar los cojos, ayudar al caído. Pero no tenemos que esperar a que yo como pastor o alguien de Brigada de Esperanza organice algo para salir a la calle. Tú tienes vecinos, tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes amigos, tú tienes hermanos, tú tienes familia que están cojos de nacimiento y necesitan una persona que le diga en el nombre de Jesucristo, levántate. Pero no tan solamente que le digan, sino que lo tomen de la mano. Estamos contigo, te voy a levantar, voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El Señor está buscando una iglesia que sane al caído. El Señor está buscando una iglesia como cuando Jesús decía en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Pero cuando te vimos, Señor, yo nunca te he visto con hambre a ti. Señor, yo nunca te he visto desnudo y te he dado una manta para que te cubras. Tú nunca has estado enfermo y te he visitado. Tú no has estado en la cárcel y he ido a ti. Si lo haces a uno de estos pequeños, a mí lo hacéis. Yo quiero que salgas con una piedra en tu zapato hoy. Hace poco literalmente tenía una piedra en mi zapato, hermanos, y yo no podía caminar. Tenía que quitarme el zapato y buscar cómo era la piedra esta. O sea, que salgas incómodo hoy, preguntándote cómo yo puedo ayudar al cojo, cómo yo puedo ayudar a los paralíticos, cómo yo puedo salir a la calle, cómo yo puedo hacer la obra que Dios me ha mandado a hacer. Porque yo no puedo ir al centro de trabajo tuyo, ¿verdad? Por decir trabajo, ¿verdad? Pero son muchas otras cosas. Pero tú estás allí. Yo no tengo los contactos que quizás tú tienes, pero tú los tienes. Y tú eres llamado y tú eres un misionero a tiempo completo. Tenemos que considerarnos como misioneros a tiempo completo en el lugar, en el contexto en que nosotros estamos. Ahora, veamos el verso 12 por un momento. El contexto, ¿verdad?, es que el pueblo estaba atónito. Vamos desde el verso 11. Cuando dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Ahora mira esta parte. Todo el pueblo, ¿qué? Atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El verso 10 dice, y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había, ¿qué? Sucedido. Este es tiempo ahora de Pedro y de Juan de engrandecerse. Es tiempo de Pedro y Juan decir, yo lo hice, tanta gente que entró en el templo. Si ese templo está lleno de gente que salen y entran y ninguno pudo coger al paralítico y sanarlo y que se levantara, la gloria es para mí. Alábeme todo el mundo que estamos aquí. Fíjate que vemos un Pedro que reclamaba derechos, mira bien, me gustaría que sin dejar el capítulo 3, recuerda, estamos en el capítulo 3, acompáñame a Mateo 19, 26 y 27. Mateo 19, 26 y 27. Vemos cómo aquí el Señor habla del joven rico. Mateo 19, 26 y 27, dice, mirándolo Jesús, luego de Jesús
hablarle al joven rico, Jesús se vira y le habla a los apóstoles, hablando en relación a quién será salvo, ¿verdad? ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesús dice, mirándolo, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es, ¿qué? Ahora Pedro se echa pecho. Sí. Ahora Pedro se da golpe de pecho, se pone orgulloso, se le ponen las alas del pavo, es que le llaman. Miren a Pedro. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, oh, es aquí que nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido a ti. ¿Qué voy a tener yo ahora? Ese es el Pedro reclamando derechos. Es el Pedro diciendo, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. ¿Qué tengo yo? El joven rico se fue, pero nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Dejé a la suegra que estaba enferma, pero tú la sanaste. Dejé a mi esposa, dejé a 2 hijos, dejé la pesca. ¿Qué tengo yo ahora, Señor? Ese es un Pedro de los evangelios. Recordemos que hay 2 Pedros. Está el Pedro de los evangelios, el Pedro volátil. Mira que hay gente que y disculpe que tome este comentario, somos volátiles. Tengo a veces mi carácter, que Dios está transformándolo. Pero yo no puedo coger de ejemplo a Pedro para justificar mis acciones. Que lo he escuchado, hermano, lo he escuchado. Aquí no, y estoy hablando en serio, aquí no, pero lo he escuchado en otros lugares. Que dicen, yo soy volátil, pues si Pedro era volátil. Sí, estás hablando del Pedro antes de la venida del Espíritu Santo. Estás hablando del Pedro antes en los evangelios. Pero mira el Pedro de los Hechos, que no era así. El Pedro de los Hechos era un Pedro maduro. El Pedro de los Hechos era un Pedro que estaba dispuesto a sufrir por la causa de Jesucristo. El Pedro de los Hechos era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y ese Pedro de los evangelios, que era el Pedro orgulloso, si le hubiera pasado eso a Pedro en los evangelios, la gloria jamás hubiese sido de Dios. Si Pedro en los evangelios hubiese sanado al cojo, olvídate de Cristo, olvídate de yo soy el que lo sane. Güey, yo estoy aquí porque yo me lo merezco. Hermanos, hay veces que Dios no nos bendice o Dios no nos da cosas porque sencillamente no estamos preparados para recibirlo. Y entonces vemos, ahora sí acompáñame a Hechos 3, verso 12. Porque vemos ahora otro tipo de Pedro. Y viendo Pedro que todo el pueblo estaba atónito, que era la oportunidad de gloria para Pedro glorificarse, para Pedro adorarse a sí mismo, viendo Pedro esa gran oportunidad, les dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pues si Pedro había visto, ¿cuántos milagros no vio Pedro en su caminar con Jesús? Él vio paralíticos sanar. Él vio leprosos siendo sanados. Él vio muertos siendo resucitados. Esto para Pedro no era nada. Pero no es tan solamente por el hecho, sino hacia quién dirigimos los ojos cuando ocurre el hecho. Cuando dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Y luego entonces Pedro saca los ojos del pueblo de él y los pone donde Juan el Bautista los puso. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, verdad? Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. A ese es el que ustedes van a seguir. Al que yo ni nadie de los que está aquí es capaz de desatar la correa de su calzado. A él tienen que mirar. Hermano, que Betel esté tan preparada, que Betel no sea la Betel de los evangelios, que Betel sea la Betel de los hechos. Que cuando esto se llene de gente, que esto esté, que no quepa más nadie aquí, que tengamos que hacer 2 y 3 cultos, la gloria es de Dios. No fue que tú invitaste gente, no fue que tú te pusiste a predicar y que por tu moriero la gente vino, es porque Dios los trajo. Así como Dios trajo gente en el libro de los Hechos, así Dios va a traer gente a esta iglesia para ser sanada. Pero ¿estaremos nosotros preparados para recibir eso ahora?
O todavía estamos cruditos como el Pedro de los evangelios, que si pasara eso aquí en la iglesia, hermanos, que imagínense que venga gente aquí paralítica y empiece a andar. Y en todo Ponce y en todo Puerto Rico se riegue la voz de que en la iglesia Bautista Betel, esquina Torre, calle Vives, esquina Torre, ocurren sanidades. Allí está la unción de Dios. ¿Por qué? No somos nosotros. No es Betel, es Dios. Dios nos libre. Voy a decir esto nuevo. Dios nos libre de tomar lo que no nos pertenece. Yo no lo quiero, pero para nada. El Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu poder, por tu misericordia, porque tú eres el soberano, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el que merece nuestra gloria hacia ti. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Una iglesia que sana al caído reconoce que la gloria es de Dios. Una iglesia que sana al caído no está proclamando a los cuatro vientos todo lo que ha hecho. Todas las cosas que hemos hecho aquí en Betel, todas las cosas que vamos a hacer. No. Si lo hacemos es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mí, ni por mi fuerza, ni por lo que... No. Ni por el mollero, no. Por su espíritu. Porque no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. Una iglesia que sana al caído reconoce que no somos una organización cívica más. Hermanos, la Cruz Roja es excelente. Gloria a Dios por la Cruz Roja. Las organizaciones que le dan comida a los desamparados son excelentes. Gloria a Dios por ello. Pero hermano, yo quiero que tú entiendas algo. Nosotros no somos una organización. ¿Usted sabe qué somos nosotros como iglesia? ¿Usted sabe cómo Dios llama a la iglesia? Luz del mundo. La iglesia es la luz. Y fíjate bien, en singular. La iglesia no es una de las muchas luces del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Y Dios nos llama a nosotros, la iglesia, a que seamos luz en medio de tinieblas. No existe ninguna otra organización en todo el mundo entero. No existe absolutamente nada que se compare con la iglesia. Absolutamente nada. Lo que la gente necesita para traer luz al mundo, para que las personas puedan ser felices, para que las personas puedan tener libertad. No es un centro de psicología, ni es un centro de gobierno nuevo, ni es un nuevo gobernante, no. Lo que la gente necesita es una iglesia que sea luz del mundo. Esa luz del mundo solamente está en el Evangelio de Jesucristo. En nada más. Hay iglesias que está bien, se concentran en la obra social, se concentran en la obra social, pero no evangelizan. Le estás dando un bocado que a lo mejor lo llena ese día, pero no estás sanando las piernas de las personas. No estás haciendo una diferencia a largo plazo. Solamente el Evangelio de Jesucristo es quien transforma las vidas por medio de su Espíritu Santo. ¿Pedro les predica el Evangelio a ellos o no? Verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes entregaron y mataron delante de Pilato cuando éste le había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermano, está hablando de los pecadores que somos.
Yo conversaba con un hermano en esta semana y él me decía esta frase: a la verdad que yo soy un gran pecador. Esas fueron sus frases. A la verdad que yo soy un pecador. Hermano, el que es espiritual es quien reconoce más su pecado. Miren, les voy a hacer una confesión, o no se las hago. Alguien aquí ve que esta camisa a mí me fascina, hermano. Discúlpeme que yo diga, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que está dañada. Está amarillenta en las partes de acá. Perdóname que lo confesé, mamita. No es que no esté limpia, está lavada, pero por alguna razón no sé si es que puse el detergente que no era. O sea, no sé, pero este cuello está amarillento. Ahora no se pongan a chequear cuando yo me baje aquí de uno a uno si está amarillento o no. Pero si yo me paro frente a uno de ustedes que tenga una camisa blanca, pero aniquilada, en buen español y en buen puertorriqueño, la mía está colgada, pero completamente. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Cuando nos comparamos con un Dios santo, con un Dios perfecto, no tenemos otra opción que decir los pecadores que somos nosotros. Ese fue el caso de Pedro, cuando Pedro en Lucas 5 dice que Jesús sanó, que Jesús hizo un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y al principio Pedro le habló de tú a Jesús. Al principio Pedro le dice, pero ¿qué tú me vas a decir a mí que yo me vaya? Si no, yo he estado toda la noche pescando y no he pescado nada. ¿Viste? Le habló de tú a tú. Cuando él se da cuenta quién es Jesús, entonces se da cuenta lo pecador que él es y lo grandioso que es este maestro, que no tiene más remedio que decirle, aléjate de mí que yo soy un pecador. El elemento del pecado está en la predicación de Pedro, pero también está el elemento de la resurrección de Jesucristo. Hermano, escucha bien, si Jesús no hubiese resucitado, yo estuviera en la playa ahora mismo. Yo no estuviera aquí. Lo que hace que nosotros estemos aquí es que estamos sirviéndole a un Dios vivo. A un Dios que resucitó de los muertos, y así como resucitó de los muertos, algún día nos resucitará a nosotros de entre los muertos, porque todos los que estamos aquí vamos a morir. Cristo vive. Cristo vive. Y luego Pedro nos dice, el verso 19, ¿le estará predicando Pedro el evangelio a ellos o no? Cuando dice en el verso 19, así que dos cosas, arrepiéntete y conviértete. Fíjate que aquí hay dos elementos del evangelio, hermano, que yo quiero que entiendas bien. Hay personas que predican solamente el arrepentimiento. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Sí, pero ¿hubo un cambio en tu vida? No hubo un cambio. ¿Realmente hubo un arrepentimiento? Las dos cosas son válidas. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, así como yo me arrepentí de los míos. Pero también Dios me convirtió. No es que yo me convertí, Dios me convirtió. Cambió mi corazón. Hubo un cambio. Ya lo que yo deseaba antes, ya no lo deseo ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mira bien, que ellos fueron los que mataron al maestro. Y él está diciendo, arrepiéntense y conviértense, porque hay salvación y hay limpieza de conciencia en la salvación de Jesucristo. No importa lo que tú hiciste. Mira que hay gente que le gusta achacar las cosas que uno hizo en el pasado. Ay, gracias, Señor. Porque todos mis pecados fueron echados en el fondo del mar, al cual nadie tiene acceso. Ya yo no puedo ir para allá a buscarlo porque me muero. Si yo me pongo a bucear, hasta los buzos más profesionales tienen que estar hasta cierta distancia, no pueden llegar más allá porque la presión del agua los mata. Y nosotros somos buzos buscando cosas de allá del fondo del mar. Cuando Dios ha dicho, te he perdonado por completo. Pero hay otras cristianos o hay otras religiones que se enfocan en el convertirse. No, tú tienes que hacer. Y no se dan cuenta que hay un cambio del corazón.
cambia tu corazón. Dios te cambia el corazón, escucha bien, Dios te cambia y con ese cambio viene todo lo demás, todo lo que hay que guardar. Entonces hay un arrepentimiento y hay una conversión. ¿Para qué es ese arrepentimiento y esa conversión? El verso 19. Para que sean borrados tus pecados. ¿Qué pecado? ¿Mataste al maestro? Wow. ¿Habrá algo peor que matar a Jesús? Y mira cómo dice luego, vengan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo voy a la casa de algunos de ustedes y no me quieren dar agua, me quieren dar refresco. Entonces, si yo digo que no al refresco, ay, pero ¿cómo va a ser? Pero es que en la cultura que estamos, como que el refresco es lo que se da a la visita. Y si no tomas refresco, entonces yo no estoy siendo buen anfitrión, ¿verdad? En la cultura de Puerto Rico. Porque el refresco, ¿qué hace? Refresca. Es un refrigerio. No vamos a caer, hermano, no estoy hablando del concepto de que es un veneno, o de que es tóxico, de que hace daño. Es el concepto del refrigerio, del que estamos tranquilos, del que estamos gozando, del que estamos, mira, puedes respirar. ¿Ves? También está el concepto del café. Te tomas un café. Aquí el té no es. Hay personas que dan té, pero en Inglaterra es el té. ¿Ves? El tiempo del té. A las 3 de la tarde, ¿ves? ¿Pero qué estoy hablando? Tiempo de refrigerio. ¿Qué es refrigerio, hermano? Un tiempo de paz. Un tiempo de armonía. Un tiempo donde ya tu conciencia, ya no te puede juzgar tu conciencia. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que mi conciencia, mira, si ya Dios perdonó tu pecado, ¿por qué vuelves otra vez a lo mismo? A condenarte a ti mismo. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, porque hermano, nosotros tenemos que sanar al caído. ¿Hasta cuándo vamos a sanar al caído? ¿Hasta cuándo vamos a sanar al cojo paralítico? El cojo paralítico. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Una iglesia que sana al caído es una iglesia que no para de trabajar hasta la segunda venida de Jesucristo. Mira cómo dice el verso 20. Dice, y Él envíe, o sea, Dios Padre, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Sí, yo sé que Cristo está en nuestros corazones, que Cristo habita donde hay dos o más reunidos en su nombre, pero literalmente Cristo está a la diestra del Padre. O sea, Cristo está centrado en su trono ahora mismo. Y es necesario que Él siga sentado en su trono, que Él siga en el cielo, hasta la restauración ¿de qué? De todas las cosas. O sea, hasta su segunda venida. Génesis y Apocalipsis tienen tantas similitudes, hermano. En Génesis vemos el comienzo de una boda. La boda entre Adán y ¿quién? Y Eva. El pecado dañó todo. Si no, pregúntenle a todos los matrimonios que están aquí que en un momento dado tienen alguna discusión, alguna diferencia. O yo soy el único que pasa eso en mi vida. El pecado dañó todo. El pecado lo dañó. Pero a pesar de que Génesis comenzó con una boda, Apocalipsis termina con una boda. La boda de la iglesia con el Cordero. Recuerda, la restauración de todas las cosas, lo que está hablando Pedro. Vamos a seguir sanando al caído hasta la restauración de todas las cosas. En Génesis vemos cómo vino maldición sobre el hombre. El hombre fue maldito. Fuimos malditos nosotros con el sudor de tu frente. Fue maldita la mujer, multiplicaré los dolores. Fue maldito la relación entre hombre y mujer, por más que queramos no vamos a ser completamente. Fue maldita la tierra. Fue maldita las relaciones humanas. Pero todo eso se va a acabar algún día en la restauración de todas las cosas. Y hasta que esa restauración de todas las cosas venga,
Nosotros seguimos levantando al cojo, ¿verdad que sí? Amén. Seguimos levantando al caído. En Génesis comenzó la muerte. No había muerte. Comenzó y entró la muerte por el pecado. En Apocalipsis se acaba la muerte. Ya no hay muerte. Ya se destruye la muerte completamente. Entonces hay vida. Acompáñame conmigo un momento a Romanos 13. Romanos capítulo 13, verso 11. Hermanos, es tiempo de levantarnos como iglesia. Es tiempo de sanar al caído. Romanos capítulo 13, verso 11. Es tiempo, hermanos, de ser una iglesia que sane al caído. Y esto, ¿conociendo qué? Que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está haciendo una referencia a la restauración de todas las cosas, segunda venida. Estamos más cerca de la segunda venida que antes. ¿Cuándo es? No sabemos. Nadie sabe. Dice el verso 12. La noche está ¿qué? Avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermano, no es lo mismo las cosas que haces en la noche a las cosas que haces en el día. ¿Cuántos sintieron el temblor anoche? No es lo mismo que venga el temblor, mira bien, no es lo mismo que venga el temblor de noche a que venga de día. Pero el Señor nos llama, aunque venga el temblor de noche, que estemos despiertos. Dice el verso 13, andemos como qué? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, ni qué, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de qué? De la carne. Es momento de levantarnos, iglesia, de santificarnos por dentro, que Dios nos santifique por dentro, que desechemos las obras de las tinieblas para salir a una calle, para salir a hacer luz en medio de tinieblas, para sanar al cojo, para sanar al caído. Fíjate que el mensaje no es ven, aunque qué bueno que vengas. El mensaje es ve. Dios nos llama a ir. El Señor nos llama a hacer una iglesia que sane a la gente. Quisiera que meditaras en esta palabra en esta hora, si puedes acompañarme inclinando tu rostro. Y ores al Señor. Y le digas al Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de esa iglesia que sana a la gente? ¿Cómo yo puedo ser parte? Recuerda que tú no eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia. ¿Cómo yo puedo ser parte de esa iglesia que sana a la gente? ¿Cómo yo puedo, con los dones y talentos que Dios te ha dado, no solamente ser una iglesia de palabras, sino de acciones, de acción? De que en el nombre de Jesucristo levántate y anda, pero yo te voy a levantar también. De cómo nosotros podemos ser una iglesia que reconozca que la gloria completa es de Dios y no de nosotros.
de cómo nosotros ser una iglesia que entiende que somos llamados a predicar el evangelio, a sanar la gente, sí, claro que sí, a libertar al caído, sí, pero es a predicar el evangelio también. Porque si no predicamos el evangelio, somos un círculo social religioso, más nada, un club social. Dios nos ha llamado a ser iglesia, que es una iglesia que es luz en medio de tinieblas. ¿Y cómo nosotros ser una iglesia que trabaje completamente hasta la segunda venida de Cristo? Que no descanse hasta la restauración de todas las cosas. Todas las cosas fueron destruidas en el huerto del Edén, pero Cristo viene a restaurarlo todo. Hasta ese momento, ¿cómo podemos ser una iglesia que trabaje y que levante al caído? Padre, te doy gracias. Y te pido que seamos este tipo de iglesia, Señor. Una iglesia de acción, no de palabras. Una iglesia de adoración y de actitud humilde ante los éxitos que tú puedas brindarnos. Una iglesia que reconozca el evangelio por sobre todas las cosas. Una iglesia que se enfoque en trabajar hasta tu segunda venida. Una iglesia que se contextualice. Padre, crea en Betel una imagen de la iglesia de los hechos. Queremos ser ese tipo de iglesia de los hechos. Hazlo tú, oh Dios. A ti acudimos. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en los corazones de todos los presentes y los que no están también. Te damos gracias y hemos orado en nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si en medio de nosotros haya alguien que nunca ha confesado a Cristo como su Salvador y Señor. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, a que nos arrepintamos de nuestros pecados y a que confesemos públicamente a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El Señor nos llama a confesarlo públicamente. Si aquí en medio de nosotros hay alguien que nunca en su vida le ha entregado su vida a Cristo, escucha bien, hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es la mañana gloriosa para que tú puedas decirle al Señor, entra a mi vida y a mi corazón. Y la palabra de Dios tiene promesa porque dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y dice que nos limpia de todo pecado y que nos hace nueva criatura. Si hay alguien en medio de nosotros que le gustaría hoy nacer de nuevo, que siente ese llamado de Dios, el altar está abierto para ti en este momento. Y también quiero dejar abierto el altar para algún hermano o hermana que haya sido tocado por el mensaje o que tenga alguna situación que amerite la oración y que necesite la oración de alguien. El altar está abierto. Y le pido a los hermanos que estemos orando en este momento, ¿verdad?